Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Muy buenas tardes, queridos compatriotas, queridos hermanos de todo nuestro querido y maravilloso país. Siempre yo indicando querido, querido, porque estamos nosotros, creo, en un mes en el cual el amor creo que nos desborda por todos lados. Estamos en las fiestas navideñas, en los días previos, y el día de hoy tenemos inaugurando un segmento dentro del programa Vales un Perú, a una persona absolutamente importante dentro de lo que ha sido el aporte y de lo que es el aporte a nuestro país. Con nosotros, aquí nos acompaña Brian Christopher Gordon Russell Mojica. Buenas tardes, Brian. Muchísimas gracias a ti, señorita Marlene, por la invitación a tu magnífico programa, en la cual yo estuve viéndola también. Pues me parece maravilloso, me parece increíble. Tenemos también aquí a la mami, a Gladys, y va a ser importante porque nosotros queremos destacar aquí el rol sobre todo de la participación activa de la familia dentro de lo que es el bloque de Vales un Perú. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes, Marlene, encantada de estar en este programa y más que nada poder transmitir o inspirar un poquito a todos los padres desde mi rol de padre. Perfecto, perfecto. Bueno, pues bueno, nuestra querida teleaudiencia, el día de hoy, como les estaba indicando, tenemos el alto honor de tener a Brian con nosotros, quien de alguna manera está siendo el representante de un sector del cual nos sentimos absolutamente tocados. El sector precisamente de la sociedad, de aquellas personas, y discúlpame que te lo diga de esta manera, porque pues bueno, quienes me conocen también que yo vivo de manera permanente, quizás el hecho de participar dentro de lo que es el grupo de personas con habilidades especiales. En el caso tuyo, Brian, nos sentimos muy orgullosos de tu presencia, nos sentimos realmente representados en todos los sentidos. Yo quiero que tú pues te dirijas al público, sé que estás candidateando al Congreso con el número 34, ¿no es cierto? Aquí como lo vemos en su PIN, el número 34 por Perú Nación. Así es un partido limpio de corrupción, de ideología de centro, en la cual no hay ninguna mancha, ni una tacha, nada. Todo está limpio. Perfecto, a nosotros sí, efectivamente. Nosotros sabemos que la política dentro del país está siendo muy vulnerada, está significando el término política igual corrupción. Y aquel que hace política en nuestro país, lamentablemente es visto de esa manera, ¿no es cierto? Pero lo que no podemos nosotros dejar de ver es que la buena política tiene siempre una orientación, y esa orientación es ir y hacer un trabajo social, y de eso se trata. Y creo que cada uno de nosotros, siendo papá, siendo mamá, dentro de su carrera, tú tienes una licenciatura que ahora nos vas a mencionar, cuál es tu rol, cuáles son tus funciones, cómo es la forma de tu trabajo, ¿no es cierto? Pero cada uno, desde el niño, desde el estudiante, desde el joven, el padre de familia, el empleado, las Fuerzas Armadas, la policía, quien sea, siempre tienen que trabajar y hacer política, pero la política bien llevada, ¿no es cierto? La política que significa acciones sociales. Ese es realmente el sentido de lo que significa hacer política. Entonces, Brian, yo quiero que te dirijas a la teleaudiencia y les digas a todos cuál ha sido tu trayectoria, cómo ha sido, qué es lo que tú has estudiado, dónde lo estás desarrollando, qué es lo que estás haciendo realmente como aporte para nuestro país, ¿no? Que eso es lo más importante. Bueno, mi aporte para el país siempre ha sido la lucha para la igualdad de oportunidades en beneficio de las personas con discapacidad, porque yo creo que ahí es donde hay que atacar fuerte en ese sector, debido a que hay una exclusión social masiva. El gobierno social no está bien preparada para recibirnos a nosotros, y necesitamos incluir a esas personas para que puedan insertarse dentro de la sociedad. Efectivamente, Brian, tú lo has dicho, nosotros lo vemos, ¿no? Lo vemos, y yo creo que tú has visto muchas situaciones en las cuales existe ese tipo de discriminación y diríamos, el poco apoyo para la inserción social. Y la inserción social se da en todos los niveles. Uno, por el lado de los jóvenes,
Recordarás que en algún momento, en el gobierno pasado, ¿no? En este caso de Ollantumala, se hablaba de una ley Pulpín. Hablábamos de que los jóvenes, aparentemente, entre comillas, les daban oportunidades de desarrollo, pero era una oportunidad disfrazada. Entonces yo creo que estamos viendo una inserción social que por un lado toca a los jóvenes y tú eres un joven. Quiero mencionar que la ley Pulpín Sí. lo que hacía era intersectar a la persona con discapacidad. Por lo tanto, Sí. en el periodo de Ollantumala, Así es. les quitaban los derechos a esas personas. Sí, pues, así Y es. siempre le voy a agradecerle por habernos quitado la posibilidad de tener derechos. Gracias, señor presidente, ex-presidente Ollantumala. Así es. Por lo Así menos es. exonerado de nuestros derechos. Sí, es que eso precisamente son las malas prácticas de la política. Nosotros vemos que lo que yo considero, no sé si tú coincides conmigo, lo que yo considero es que existe una muy poca o muy pobre publicidad de los derechos. Porque realmente sí o no, es cierto, yo desde que voy al colegio, voy a la escolaridad. Desde la convención, Sí, desde la Convención Internacional sí, de Derechos Humanos, radica basándose en todos los países de Latinoamérica, la unión de hacer acuerdos en la cual se benefician a defender los derechos de las personas con discapacidad en toda Latinoamérica. así es. Y por eso yo reincido, Brian. Y yo creo que la teleaudiencia está muy de acuerdo en que quizás a veces se comete el error de no poner el interés real en conocer el derecho. Sí, es realmente aberrante que los periodistas, no solamente de Humana, sino de Alan García, que hayan no hayan aportado nada en situación de la persona con discapacidad. Por supuesto. No, en el periodo de Alan García se firmó un acuerdo Sí. en que se sigue la convención. Claro, yo realmente estoy muy satisfecha con que tú nos estás ilustrando y estás siendo preciso en las convenciones realizadas y efectuadas por los gobiernos pasados. Y quizás eso va a ser lo más trascendente para que la juventud, y yo diría, El momento de exigir nuestros Sí. derechos. Y respetar los acuerdos internacionales que se han firmado. ¿y no crees tú que No, desde acá. que este tema de estos derechos también debe ser mejor difundido o mayor difundido en los jóvenes, en los escolares? Así es. En las escuelas, en las universidades, en los centros de En las trabajo, de universidades, sí. salud, Claro. en las casas, en las familias. Y eso todo, ¿no? Y acá tenemos el apoyo a las familias ha sido muy fuerte. Justo eso es lo que quiero No, también. Tengo sí, a bueno. tu mamá aquí conmigo y yo Así quiero es. que vamos a darle un minuto a tu mamá, unos Ah, minutos, para que tu mami nos diga algo que es lo que estábamos mencionando, ¿no? El apoyo familiar es un nivel muy importante. Es muy Y importante. El rol de la de familia. una madre y de un padre se ha dicho por una madre, ¿no? O por un padre. Que Claro. acá tenemos a una estupenda madre, ¿no? Una estupenda madre. Aquí tenemos a una estupenda madre que nos va a dar su opinión respecto al rol, sobre todo de los padres en general, en cuanto a eso a la educación, porque nos queremos dirigir a los jóvenes. Y sobre esa base, Gladys, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que lo más importante como padres es siempre estar empoderados y creer en nuestros hijos, confiar en ellos. De lo contrario, caemos en el proteccionismo por no hacerlos sufrir, para que no pasen problemas y en realidad se anulan. O sea, lo que hay que hacer es darles las oportunidades y a veces no es fácil, porque las oportunidades no se presentan todas color de rosa. Hay oportunidades de que tiene, como Brian siempre dice, mamá, si no me caigo, ¿cómo voy a aprender? O sea, verdaderamente eso es muy importante. Así es, Gladys, es cierto, ¿no? Para mí es importante, sobre todo que haya un soporte. Yo sé que existen muchas familias disfuncionales. En nuestra sociedad peruana es quizás lo más común, ¿no? Y frente a eso, sobre todo en la situación de los jóvenes que tienen discapacidad, porque vamos a tocar un poco el tema de la discapacidad, y nosotras como madres, es cierto que tocamos directo el tema de la discapacidad, podemos observar que estas oportunidades generalmente declinan, no solamente por el tema económico, sino por el tema de la situación, diríamos, de apoyo directo del papá, apoyo moral directo de la mamá. Entonces yo creo que se debe tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de
de jóvenes como Brian, que está avanzando hacia un esfuerzo, que es una oportunidad de un derecho constitucional que le está ejerciendo, ¿no es cierto? Tú desde tu rol de mamá, desde tu rol de formar parte de su familia y tener también todo un grupo de jóvenes y amigos, me imagino en este caso, ¿no es cierto?, de personas con habilidades diferentes, ¿cuál sería la experiencia o qué podrías tú transmitir a los demás papás realmente como si fuesen unos tics particulares, como si fuesen unas pastillas, diríamos, de apoyo, de ayuda, de mensaje respecto a una situación en la cual de alguna manera se sientan vulneradas, menoscabadas, de repente deprimidas por una situación así, de una sociedad que no entiende ni comprende de repente nuestro entorno? ¿Cuál sería? Bueno, definitivamente cada familia es única y uno tiene que concentrarse en las habilidades que tienen nuestros hijos, no preocuparnos de lo que no pueden hacer, y eso creo que fue nuestra filosofía de vida cuando tuvimos el primer diagnóstico de Brian, donde confirmaron que tenía síndrome de Down después de las pruebas, ¿no? Que se hicieron. Cada pregunta que uno hacía era, ¿va a ser esto? No. ¿Va a ser lo otro? No. Todo era no. Entonces, simplemente mi esposo en ese momento dijo, concentrémonos en lo que él puede hacer, no en lo que no va a poder hacer. Y esa ha sido nuestra filosofía de vida, como repito, y fue cambiar el diagnóstico. O sea, tú no puedes quedarte y aceptar lo que verdaderamente no va a ser bien para tu hijo. Tú tienes que lograr que tu hijo se inserte y darle todas las oportunidades. O sea, simplemente para nosotros yo pienso que es un acompañamiento. O sea, en nuestro caso Brian ha sido el que siempre ha puesto las pautas o siempre nos ha dado el primer paso y nosotros hemos logrado, digamos, acompañarlo en ese sentido, ¿no? Pero no proteccionismo, no sobre... Bueno, eso yo creo que es lo más importante. Confiar y creer. ¿No es verdad, Brian? Así es. Así es. Yo creo tu mamá Demasiada protección. demasiada Marea a un hijo. marea y lo acostumbra mal. Sí. Lo acostumbra mal porque ¿qué es lo que sucedería, yo digo, cuando no hablamos de personas con habilidades especiales o ahora, diferentes? Hablemos de cualquier tipo de joven. Hasta los jóvenes consentidos, los famosos jóvenes que el papá, la mamá está pendiente de ellos. Porque siempre son los creídos, ¿no? Claro, al final el hecho de sobreproteger más bien viene de alguna manera a limitar, y son jóvenes que tienen absolutamente todos los talentos. Exactamente. Una madre que protege es demasiado a sus hijos para no quedar más bien a un determinado sector o a un determinado grupo para caer bien, entonces le limita a su hijo, ¿no? Lo limita a su hijo. Ahora, muy bien, Brian. Es un ejemplo de tibiez. Yo creo que sí. No, que nunca hay que ser tibios. Yo creo que ahí estoy Ni conformistas. ni conformistas, eso sí, ¿ah? Y precisamente por no ser conformistas que tú estás aquí abanderando a este grupo, ¿no es cierto?, de chicos que tienen la voz a través de ti. Yo soy la voz de esos jóvenes que no han sido escuchados por ningún gobierno y que además han sido maltratados, mal heridos y que no se han defendido realmente de sus derechos. Y lo que yo estoy representando. Yo sé que sí, y tú has logrado La voz de los jóvenes. la voz de los jóvenes que no pueden o que no les dan la oportunidad de repente de expresar su voz, ¿sí o no? Así es. Así es. Y eso es muy importante, no solo como joven, ¿ah? No solo como joven, sino como alguien que puede llegar a avanzar sobre una oportunidad. Desarrollarse, avanzar, crecer y emprender. Un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Claro, porque Brian, tú sabes muy bien, y tú eres comunicador, Moral. estás titulado, has estudiado en la Universidad San Ignacio de Loyola. Así es, yo soy comunicaciones, soy comunicador social, ¿Ya ves? Sí. graduado de la universidad, de la misma universidad que usted lo ha mencionado. Así es. ¿Y estás haciendo, creo, un curso también de posgrado, de maestría? No. Todavía no, están las todavía no. intenciones, están los Así es. de lograr. Claro, entonces, ¿qué significa eso? Que no podemos nosotros claudicar, ni tener una meta límite, sino avanzar más allá, mientras nuestras fuerzas nos van a conducir a eso, ¿sí o no? Así es. Mira que nuestras fuerzas se nos apaguen. Hasta que la fuerza se nos acabe. Yo creo que eso tu mamá muy bien sabe, igual que yo,
igual que todos los padres de familia que te están viendo, ¿no? Igual que todos los jóvenes que te están viendo, ¿no? Y se trata de eso, como dices tú, Es puro empuje. empuje, fuerza, Impulsar una lucha social para idear una propuesta, para así poder debatir en los foros de los organismos del Estado para llegar a una sola idea y poder debatir claro, en conjunto. eso Que esa es la verdadera democracia. eso es cierto. Democracia significa que cada uno exprese lo que siente, que esté convencido de lo que siente, que sea honesto con lo que decimos, ¿no es cierto? Que sea honesto y sobre todo que tenga trazado una meta para un bien social. Así es, y que puedan ir más allá de lo nacional, político, o no sé, va a ser un líder mundial dentro de una sociedad. Realmente sí. Y tú eres un líder. Yo soy una persona que realmente que tiene una propuesta de participación ahí social para organizar una propuesta de una idea de partido para un bien social. De ahí poder entrar al Parlamento y debatirla, ¿no? Claro, yo he visto dentro No, y desde ahí sí, poder sentar la base para juntar todos los criterios o concretos y estos de diferentes bancadas y así, Claro. con consensos. Un para consenso de llegar a un bancadas. punto de opinión ya. Dentro de manera de colectiva, manera correctiva. y de forma democrática. Siempre la democracia. Siempre la democracia democracia. siempre. La democracia es importante porque sin democracia no hacemos política y no hacemos país. Así es. Solo te quiero preguntar sobre un tema que me ha llamado la atención dentro de las propuestas que yo he visto, que es generar empresa y generar oportunidades. ¿Cómo tú lo harías en el Congreso, desde tu plataforma de congresista, desde tu posición de congresista? ¿Cómo plantearías hacer y generar empresa? Creo que no es a todos los jóvenes, o es a todos en general, o a los jóvenes con habilidades diferentes, Es con la persona con discapacidad. con personas con discapacidad, ¿ok? Entonces existe un planteamiento para generar empresa. Así es. Ellos deberían de desarrollar su propia empresa también, Ujú. viendo de los programas sociales en el área de la responsabilidad social de todas las empresas, para que puedan tener un curso de cómo emprender un negocio. Ya, un negocio. Porque tienen la idea de lo que es hacer una empresa mediante esos programas sociales que están existiendo. Tratar de un plan de estrategia, ¿no? Y sentir con un capital ahí para que ellos puedan desarrollar esa empresa y que le puedan retribuir al Estado. Claro, justo eso es un punto realmente que no se hace aquí en Perú, Y que puedan ser no se trabaja incluidas eso en Perú, en las empresas también. que sean Laboralmente. incluidos, porque son muy pocas las empresas que incluyen precisamente un grupo de una vacantes de trabajo para los jóvenes con habilidades Claro que diferentes. sí, o sea, necesitamos obras sociales, ¿no? Ujú. Bajo la modalidad de programas sociales en el área de la responsabilidad social de todas las empresas. Entonces, en consenso con las empresas para que puedan hacer eso, como un curso, como un taller. Un taller, una Porque- capacitación, Sí, como una una capacitación, claro. Para que les capaciten, para que ellos puedan entrar a un trabajo Ya. y luego ya incluirlos en la empresa para que trabajen en la propia empresa. Y tú piensas que ellos, o sea, la capacitación que se hace, con la dirección que se hace, debe ser absolutamente, yo al menos coincido así, absolutamente cubriendo todo lo que son sus beneficios sociales, ¿no es cierto? Así es. Cubrir Tienen todo que- lo que son tienen sus que derechos de tener su seguro participación, social. por supuesto. Y te diré y te comentaré, ¿no? Una experiencia personal que yo he visto. Muchas personas a veces se fastidian, se molestan y se incomodan, porque hay que decir las cosas de frente, cuando, por ejemplo, ven a una persona con habilidades diferentes o jóvenes especiales, como se suele llamar de forma coloquial, que piden que les respeten la cola preferencial. A mí me ha pasado, yo he podido ver, y cuando ven que estás con una persona especial o quieres irte a hacer la cola preferencial, qué sé yo,
se fastidian, se incomodan, que porque vino con él, que porque no, que porque sí. ¿Tú qué opinas de eso? Además, esa gente necesita educación, y mucha educación, por favor. Ahora, ¿en dónde estamos? La educación es clave y esencial de todo ser humano para que sepan formarse desde pequeños, que con valores y principios, sobre todo lo que se llama de respeto. Esa es cuestión de respeto. Es un irrespeto total. Y no solamente te diré que hablemos de las personas que hacen la cola, sino también a quienes dirigen o los administrativos que están esperando y no hacen de cuenta que simplemente no los ven. Y ese es un escándalo. Eso es, o sea, ignorar. Ahí está. Estamos en lo mismo. Qué falta de criterio. Por Dios. Sí, qué falta de criterio realmente. Sí. Somos ignorantes. Yo digo la palabra ignorante porque ignoran el hecho de que se hacen los de la vista gorda, ¿no? Se hacen los de la vista gorda. Por favor. ¿En dónde estamos? Necesitamos capacitación para todo el mundo. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto falta hacer en este país? Educar sobre todo. Educarlos sobre todo. Educarlos, formarlos y erradicar la discriminación de raíz. De raíz. Y ahora, ¿qué le aconsejarías tú a un joven, por decir, a otro joven como tú, como mi hijo Manolo, por decir a otra persona que tiene algún tipo de discapacidad? ¿Qué le aconsejarías tú cuando le dicen que haga su cola, que le están requintando, que les dicen que no haga, que los están mirando mal porque hace o porque quiere hacer cumplir su derecho de preferencia? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo debería reaccionar él? ¿Cómo debería? ¿Cómo debería reaccionar la persona que tiene el derecho preferencial y en ese momento lo están discriminando y no le quieren permitir que haga valer de decir yo soy una persona que tengo el derecho de preferencia? ¿Qué haría? Porque algunos se repliegan. Tienen que reaccionar fuerte y alzar la voz. Muy bien. Porque nosotros tenemos ese derecho o de tener una cola para nosotros, porque nosotros nos cansamos. Por supuesto. No podemos esperar mucho. Exacto. Nuestra propia condición. Y esa cola también es para nosotros. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo también agarro y levanto mi voz. ¿Ah? Levanto mi voz ahí cuando veo este tipo de abusos. ¿No? Pero por supuesto, como buen peruano, es que tiene que ser así. Lamentablemente en nuestro país, que vemos que hay tan poca educación o criterio, ¿no es cierto?, en el cómo tratar a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, sino a aquellas personas que tienen el derecho de preferencia, Eso no es un privilegio, es un derecho. Es un derecho. De exigir que donde la cola preferencial se nos incluya. O que se nos tiene que incluir a la persona con discapacidad. Porque nosotros de discapacidad no invito a hacer una burla o sátira de esa persona. Sí, así es. Ignorancia de esas personas. Y es más, Brian, yo creo que tendríamos que hacer una especie de campaña de difusión para el respeto del derecho preferencial. Pero lógico, tenemos que hacerlo. Sí, así es, necesitamos una campaña de difusión en los medios de comunicación para, digamos, difundir los eventos sociales como los foros, coloquios, etcétera, para que se nos llegue información de casa en casa, para que sí se pueda conocer qué cosas hay que hacer frente a estas situaciones. Así es. Yo creo que vamos a trabajar bastante sobre eso. Y hacer una propuesta de ley para eso. Yo creo que sí. Otra propuesta de ley que yo voy a hacer. Me parece genial y va a ser de repente un buen inicio de cómo lograr realmente que se eduque la población, porque le falta educación. A través de los medios de comunicación, a través de las escuelas inclusivas. Eso también. Y mira que no solamente hablamos de escuelas, porque la ley les dice que la escuela primaria es obligatorio que sea inclusiva, pero ¿qué hay con la secundaria? ¿Qué hay con la universidad? En la ley de secundaria también necesitamos personas con discapacidad, que estén dentro del sistema tradicional, ¿no? que se arme un sistema nuevo, que sea más integrador a ellos. O sea, ya no hablaríamos de un sistema inclusivo, sino un sistema integrador. Estaríamos innovando entonces en el área de educación. Hay que innovar
en el tema de la ayuda social, la monetaria de programas sociales en la ayuda en beneficio de ese sector. Muy bien, me parece increíble realmente que tú compartas conmigo tengas estas ganas y esta directiva de poder hacer eso. Vamos a hacer varias cosas, yo creo, y a través de que tú, que tienes que llegar a representar a todos estos jóvenes, yo creo que todos están entusiasmados con tu representación, ¿no? Y Yo le voy a representar para que ellos tengan voz y que participen en decisiones políticas para ser la propia ley de ellos, que ellos mismos se armen su propia ley y que no sean otros que lo hagan, sino ellos mismos, y que tengan una representación participativa en todo el movimiento social político. Ahora yo quiero pedirte una cosa más, ¿no? Una vez que tú llegas a ser, porque tenemos que difundir de tal forma de que tú llegues como vocero, representante y llegues al Congreso, que tú más allá, porque las leyes están de discapacidad, y eso te lo han dicho muchos, ¿no es cierto? Tú también lo sabes, pero yo creo que tu rol va a ser que estas leyes y estos reglamentos se fiscalicen a través de ti para cumplirse, porque los congresistas tienen un rol fiscalizador. ¿No? Como tú, como un congresista, el parlamentario, que tiene ese rol de fiscalizar, ¿quién mejor que tú que hacer que esto, que está en la letra, nada más en el papel, a apelar y vigilar se tenga que trabajar? A que la ley se cumpla. Y voy a apoyar eso sí, a las empresas. Eso tiene que ser una labor así marcada para ti. Yo creo que sí. Legislar. Por supuesto que sí. Yo ahora voy a hacerle una pregunta a tu mamá, ¿ya? Le voy a hacerle una pregunta a tu mamá, porque a mí me mueve mucho este tema realmente de la falta de educación, la falta de instrucción, y a veces no es tanto que se tenga esta falta de instrucción, sino se conoce las normas, se conoce la ley preferencial, pero como tú lo has dicho, se hacen de la vista gorda. Entonces, Gladys, yo quiero preguntarte a ti, que como una experiencia, como anécdota que puedas señalar de repente a la teleaudiencia, ¿no? A otros padres de familia tan igual que han pasado, que pasan lo que somos o pasamos los padres que tenemos niños con habilidades diferentes, ¿cómo deberían reaccionar ellos? ¿Cómo deberían de actuar? ¿Qué consejo le podrías dar cuando sucede este tipo de discriminación o les miran de una manera diferenciada? ¿Cuál sería el primer consejo que tú les dieras? Bueno, lo primero es que nosotros debemos tratar a nuestros hijos como cualquier otro hijo, con o sin discapacidad. Y la manera como nosotros los tratemos va a llevar a la sociedad a que también lo respeten y lo traten. Eso es lo primero. Porque si ven un papá demasiado proteccionista o que está siempre pendiente de que, pobrecito, ¿qué le va a pasar? La gente toma esa actitud también. Entonces, yo creo que ese es un punto importante. Otro punto que debemos, yo lo he repetido, debemos empoderarnos. O sea, tenemos que sentir que podemos. No nos están haciendo ningún favor. Normalmente, muchas veces, cuando vas al colegio a tocar la puerta, bueno, esto me pasaba en la época que estaba Brian, bueno, ya pasó hace muchos años, y yo tenía amigas mamás que tocaban la puerta y le decían, no, pero tienes que venir con una especialista, tienes que venir con él. O sea, ¿por qué? La inclusión no es que tengas que venir con un especialista y que tengas que pagarle otra pensión. ¿Por qué? Porque al final no está mal que haya un apoyo, pero el problema es que cómo se debe manejar, porque cuando llega ese especialista, los profesores no asumen su rol y dicen, fulanito es el alumno del acompañante. Entonces, yo creo que lo primero es que nosotros no tenemos que pedir por favor nada, porque es un derecho. Y eso de que, no, pues es que si no la llevo no me aceptan o no reciben a mi hijo. No puede ser así. Uno tiene que empoderarse y decir, no, el derecho es que mi hijo tiene que estudiar y no me pueden poner condiciones. Claro. Y te hablo de colegios, digamos, particulares. En los colegios estatales yo creo que aún es más difícil, porque te dicen, no, tenemos cupo para 2, pero ya tenemos uno y otro, inventa por ahí alguna persona con alguna condición y dicen, ya no tenemos cupo, ¿no? Entonces, es algo que nosotros los padres tenemos que imponernos. No dejarnos decir no, o pedir por favor, pobrecito, porque si no me lo reciben, ¿no? Ese es un punto importante que yo lo he visto y lo he vivido. En efecto, Gladys, te comentaré que lo que tú has vivido, yo creo que muchos conciudadanos también lo han vivido, y todos de alguna manera nos encontramos tocados, hemos
percibido, hemos vivenciado el tema de la discapacidad. A veces no todos tenemos la fortuna, porque yo me siento afortunada realmente. Yo tengo un niño, un joven con discapacidad, ¿no? Con una discapacidad que se llama síndrome de Cruzón, estadísticamente uno solo en el Perú. En el caso de tuyo, tú estás viviendo o has vivido o vivenciado un síndrome que se llama síndrome de Down, ¿no? Y en el caso de muchos tenemos otro tipo de síndromes, ¿no es cierto?, que no son necesariamente físicos o mentales, sino tenemos otros que son intelectuales, que no se perciben a la vista, pero que existen. Y existen además las trabas, como tú lo has dicho, de las políticas de educación y las políticas que dependen de un ejecutivo, de una buena dirección en cuanto a los maestros, estas oportunidades. Brian, realmente ha sido una entrevista maravillosa para mí. Me encanta que estés aquí y espero que no sea la primera vez, porque como te dije en este programa de Vales un Perú, lo que queremos rescatar es tanto a Gladys como mamá, sí, por supuesto, a Brian como candidato al Congreso, ¿no es cierto?, que aporta y trabaja por su país. Queremos escuchar tus palabras finales, tu mensaje al país como vocero de este grupo social. Bueno, yo lo que quiero hacer es dar voz a la persona que no han sido escuchadas en algún momento de sus vidas y que realmente hacen la voz y que protestan para que se cumplan sus derechos, ¿no? Brindar un seguro social a todas esas personas y sobre todo hasta que esas mismas personas tengan decisión en la vida política de manera activa. Muy bien, Brian. Estamos entonces aquí con Brian, quien es candidato al Congreso, con el número 34. Por el partido de Perú Nación. Por Perú Nación. Entonces, este 26 de enero, ¿qué tenemos que hacer? Votar por Perú Nación y poner el número 34 de preferencia. De preferencia no, lo tenemos que hacer porque tenemos que marcar historia, ¿sí o no, en nuestro país? No, sí, hay que marcar nuestra huella. Sí. Las palabras finales, Gladys, para despedir. Yo quería mencionar algo que es muy importante y en los cuales nosotros tenemos que reconocer. Brian tuvo, bueno, la suerte, por su mismo descubrimiento, de ser convocado por la Fundación Progresa de Colombia, que dirige el doctor Rodrigo Cala, y en este momento es uno de sus mentores en este campo político. ¿Por qué? Porque Brian, como él mismo lo ha dicho en una entrevista, fue el inspirador en Colombia y fue el gestor de la educación inclusiva en Colombia a nivel nacional. En este momento, no te imaginas, ¿no, Teresa? O sea, el apoyo que nos están dando desde todo punto de vista, el mismo asesor político que está involucrado es nada menos que Ángel Becasino, que de manera gratuita se ha sumado a la causa porque cree en ello, ¿no? Entonces yo pienso que, ¿y por qué ha sido todo esto? Porque en un momento Brian le pidió personalmente que él quería que la Fundación Progresa, eso hace 2 años, la Fundación Progresa trabajara por su país, porque él quería trabajar por su país y que apoyara. Entonces, hace 1 año vino el doctor Cala y dice, bueno, Brian, vengo a honrar mi compromiso y fundemos Fundación Internacional Progresa Perú, que ahora es una realidad, la cual Brian es socio fundador, yo estoy a cargo de la representación legal y de la presidencia, y verdaderamente eso fue algo que Brian logró por la huella, como él dice, que dejó en Colombia y porque verdaderamente cree en él. Y tremenda fundación que viene ahora a apoyarnos y que ya nos ha estado apoyando desde el año pasado, porque hemos estado casi 1 año trabajando en convenios con la Dirección Regional de Callao, con muchas otras instituciones. Entonces, yo creo que cuando alguien quiere, se propone algo, bueno, Brian, no sé, lo consigue. Claro que sí. O sea que no hay imposibles. No hay imposibles. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias, Brian. Nos despedimos entonces. ¿Nos despedimos del público? Bueno, quiero despedirme recalcando que realmente la fundación ha hecho un montón de yo hice un montón de cosas por el país de Colombia y que voy a hacer lo mismo acá en el Perú para impulsar la educación inclusiva en todo a nivel nacional. Gracias. Me despido. Muy bien. ¿Si te despides? Bueno,
Ha sido un gusto y espero que los padres que nos están escuchando sientan la inspiración y la fuerza que da Brian, porque muchas veces se han acercado después de ver alguna entrevista de Brian y dicen, ¡oh, yo no pensé que se podía hacer! Yo desde ahora voy a concentrarme, voy a hacer que mi hijo logre todos sus potenciales y se le van a dar las oportunidades. Yo creo que eso es grandísimo, muy grande. Así es. Muy bien, Gladys, muchísimas gracias. Definitivamente yo refrendo lo que es tu mensaje y realmente querer es poder, y con el amor que uno tiene al hijo, a la familia, ¿no es cierto?, a la persona misma que uno acoge, a quien le llama y le motiva. Y en este caso, Brian es una motivación y cada uno tiene una motivación personal en su vida, va a lograr y logra concretar estos proyectos. Por estas situaciones, por este consenso, por estas ganas y con estas energías, realmente, Brian, te felicito Gladys, es mi saludo cariñoso a toda la teleaudiencia y pues bueno, yo creo que realmente sí podemos decir, tanto Gladys, tanto Brian, pues vales un Perú realmente, ¿no? Y buenas tardes con todos. Hasta luego. Sí, muy buenas tardes. En sí mismo una sociedad sin valores, sin principios y sin ética no es nada. ¡Up! ¡Tú no puedes! En sí mismo una sociedad sin valores, sin principios y sin ética no es nada. ¡Up! Jorge Lara, activista por la paz, realizador audiovisual, Colombia. Envío este mensaje de apoyo a Brian Russell. No lo conocía. Tuve el tiempo de leer su corta hoja de vida, leer sus logros personales y profesionales. Y pienso que es un momento histórico que estamos viviendo en América Latina para introducir estos cambios en la política del día a día. Brian ha demostrado claramente tener las capacidades para responder a las problemáticas que se votan y que se estudian en el Congreso de la República Peruana. Es el momento de apoyar, es el momento de creer en que podemos ver unas mejores naciones surgir de todo lo que está pasando en América Latina. Brian Russell, para adelante. ¡Up! ¿Cómo te fue?